noches, los saluda Violeta Reaño. Bienvenidos a Prepárate Perú, una propuesta especializada con informes, con entrevistas y con recomendaciones sobre el fenómeno del Niño. El día de hoy comenzamos informándoles que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumbler, informó que su sector ha limpiado el cauce de ríos y drenes en las regiones más vulnerables del país en un volumen que equivale a llenar aproximadamente 227 veces el Estadio Nacional de Lima, en el marco de las acciones de prevención por el fenómeno del Niño. Agregó que los trabajos de descolmatación que ejecuta su sector a través del proyecto Maquinarias consiste en la limpieza de residuos sólidos de los ríos y drenes y se desarrollan principalmente en zonas urbanas y en las que existe riesgo de inundación de viviendas. Durante su presentación en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, el ministro detalló que para estas acciones cuentan con un pool de maquinarias conformado por 172 unidades que actualmente están trabajando en diferentes regiones del país. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó diversas fichas técnicas de los distritos de la provincia de Talara en Piura para la ejecución de obras de prevención ante el fenómeno del Niño. Así lo dieron a conocer las autoridades distritales de la zona. Según el alcalde de Los Órganos, Johnny Tinedo, las fichas técnicas para la descolmatación, mantenimiento y limpieza de los drenes ya han sido aprobadas para su pronta ejecución por un monto que asciende a 124.000 nuevos soles. Además, el alcalde de Máncora, Florencio Olivos, y el de Lobitos, Cristian Reque Yontop, anunciaron que el gobierno regional ejecutará obras de prevención con un presupuesto de 800.000 nuevos soles. En tanto, el Ministerio de Agricultura hará lo propio en las quebradas Fernández, Pariñas y Sichis. En la misma región, el presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico, Sechura, Gonzalo Gómez Rumiche, señaló que es necesario realizar la destrucción del dique ubicado en el río Piura, el cual amenaza con inundar los campos de cultivo ante el aumento del caudal, con lo que se verían afectados agricultores y cerca de 4.000 familias que residen en el Bajo Piura. El titular de la Junta agregó que en ella se reúnen 13.000 hectáreas de cultivos aproximadamente, entre arroz, maíz, menestras, además de algodón, y que ante un eventual desborde del río, unas 20.000 familias dedicadas al agro se verían afectadas. Cabe destacar que este dique fue construido por la empresa América Potash. Por otro lado, equipos técnicos de Foncodes buscarán reducir los riesgos sobre la vida y la salud, así como proteger los activos productivos de las familias rurales en situación de pobreza extrema que son beneficiarias del proyecto Jacu Guiñay ante los efectos del fenómeno del Niño. Para este fin, supervisores, especialistas territoriales y también facilitadores trabajarán en coordinación con los núcleos ejecutores y representantes de cada proyecto productivo, implementando estrategias y ejecutando acciones preventivas. En este sentido, en Chiclayo, en Lima y en Cusco se desarrollarán 3 talleres macrorregionales de capacitación para la elaboración de estrategias e identificación de zonas en riesgo. Además, comprende previsiones para aprovechar las oportunidades que pueda generar este evento climático. En otras noticias, Defensa Civil de Huánuco organizó un taller de gestión de riesgos de desastres, manejo y tipos de respuesta, esto con la finalidad de que todas las autoridades estén preparadas ante cualquier eventualidad ocasionada por el fenómeno del Niño. Veamos. La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, realizaron el curso taller de gestión de riesgos de desastres, manejo y tipos de respuesta, con la finalidad de hacer frente al fenómeno El Niño en la región Huánuco.
Los participantes aprendieron cómo realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades, identificación de personas damnificadas, la evaluación y la construcción de un albergue en un eventual desastre, así como prácticas de primeros auxilios y manejo de extintores en casos de incendios. La finalidad es capaz no formar expertos, por una semana no se puede hacer, pero sí al menos darle los conocimientos básicos a un grupo, un trío de personal que trabaja en la municipalidad para que puedan empezar a desarrollar la misma experiencia que ya tenemos en Surco. Y aprovechar también con temas de manejo, de gestión del riesgo, en el cual también tenemos un amplio conocimiento y experiencia. El curso estuvo a cargo de un equipo de la Subgerencia de Defensa Civil de Santiago de Surco, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias adquiridas en Estados Unidos. En dicho taller participaron instituciones como la policía, el ejército, los bomberos, el personal de serenazgo, el sector salud, entre otros. Y se publicó el día de hoy en el diario oficial El Peruano la ejecución del simulacro por el fenómeno del Niño en las regiones de Tumbes y Piura en el marco del simulacro binacional Perú-Ecuador a realizarse el día de mañana jueves 12 de noviembre a las 10 de la mañana. La resolución ministerial establece que la institución encargada de las coordinaciones técnicas respectivas es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Detalla también que participarán en este ejercicio preventivo y de carácter obligatorio diversas instituciones del Estado, entre ellos los gobiernos regionales, provinciales y distritales correspondientes a estas regiones. El día de mañana también se realizará el quinto simulacro y simulación nacional escolar frente a las lluvias e inundaciones por el fenómeno del Niño. Tanto directores, docentes como alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de las 14 regiones declaradas en emergencia pondrán en práctica las acciones de sus planes de contingencia en esta última jornada de prevención del año organizada por la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación. Esta actividad, que busca fortalecer la cultura de prevención en los colegios, se realizará en 3 horarios: a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Ya lo sabe, un nuevo simulacro, el quinto simulacro y simulación nacional escolar frente a lluvias e inundaciones por el fenómeno del Niño. Hacemos la primera pausa de la noche aquí en Prepárate Perú, pero regresamos con una entrevista al doctor Manuel Rosenberg, él es decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas de la Universidad Científica del Sur. Con él regresamos tras la pausa, ya volvemos. Este domingo, TV Perú presentará un especial dedicado al próximo estreno de Nuestra Historia. Cuando hay crisis no hay derecho ni hay torcido, es cuestión de sobrevivir. ¿Acaso alguien nos regaló algo cuando éramos pobres? Real, conmovedora, intensa. Con los creadores, protagonistas y muchos detalles más de lo que podremos ver en esta nueva producción de TV Perú. La historia del Perú pasa por tu familia, por la sala de tu casa, por tu cotidiano. Y además hacerlo en una producción tan grande como esta, en una producción de época, en una producción con un criterio de trabajo de cámara distinto. Nuestra Historia, el especial, este domingo en doble horario, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Tu propia historia es nuestra historia. No la dejen de ver. Solo por TV Perú, mucho más que ver. Cuando era niño, qué lindo era llegar a las 12 en Navidad. Y quería que por primera vez mi hijo sintiera lo mismo. Si él se dormía, no sería igual. Hicimos de todo. Y llegaron las 12. No lo podía creer. Y cuando se durmió le dije a mi esposa: amor, ahora sí pon la hora que es. De toda primera vez nace un recuerdo que se convierte en tradición. Y de la mejor harina nace el mejor panetón, suave y esponjoso. Prueba Panetón Blancaflor y comienza una nueva tradición.
Ante el fenómeno El Niño, Prepárate Perú. Identifica las zonas de seguridad y rutas de evacuación establecidas por las autoridades. En Navidad pasan cosas increíbles. Las luces convierten mi casa en un lugar brillante y el árbol nuestra sala en un lugar mágico. Pero lo más increíble pasa en la mesa. Cuando mi panetón Sayón la convierte en la mesa de Navidad. El panetón más rico y más suavecito. El panetón que nos une y nos hace más felices. Panetón Sayón, uniendo a las familias peruanas. Ya se encuentra con nosotros aquí en Prepárate Perú el doctor Manuel Rosenberg, que es decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas de la Universidad Científica del Sur. Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Real. Doctor Rosenberg, usted también es investigador, experto en temas ganaderos, además ha desarrollado hace muy poco una ponencia en relación con las perspectivas de la ganadería bovina nacional y los posibles impactos del fenómeno del Niño, ¿verdad? ¿De qué manera afecta el fenómeno del Niño al sector ganadero? Bueno, va a depender de la zona. Si nos centramos en la zona de mayor impacto del fenómeno del Niño, con todos los destrozos que va a generar, que es la zona norte, la zona de Piura fundamentalmente, inicialmente la ganadería se afectada de agua, posiblemente los ganaderos van a tener que trasladarse a zonas un poco altas, pero terminado el fenómeno van a aparecer una gran cantidad de pastos, alrededor de 150.000, 200.000 hectáreas, de fácil se puede aumentar de 10 a 15.000 cabezas por 2 años como máximo, ¿no? Entonces hay una oportunidad que aparece en medio de toda esta situación difícil, ¿no? El crecimiento de pastos naturales por un lado, pastos naturales, ¿no? Sí. Y que sí tienen que ser bien aprovechados porque en la década del 70 el Estado trajo alrededor de 25.000 cabezas de ganado por un fenómeno similar al que se puede producir, pero trajo ganado de cría, después no supo qué hacer. Se generaron 25.000 cabezas que se llevaron muchos de ellos a la selva, pero no fue exitoso, esa gestión no fue exitosa, por lo que si hay una oportunidad, pero hay que tomarlo con mucha precaución y aprovecharlo adecuadamente, ¿no? Claro, nosotros comenzábamos antes de iniciar este programa sobre la ganadería en la selva, ¿no? Cómo se desarrolla la ganadería en la selva, de qué manera este ganadero, en lugar de ser un deforestador, puede pasar a ser un reforestador y también menguar todos los impactos, tanto del cambio climático como del fenómeno del Niño. ¿Podría desarrollarnos, por favor, un poquito este tema? Gracias por la pregunta, y hace un buen tiempo ya veníamos, por lo menos personalmente, vengo difundiendo una posibilidad que el ganadero se pueda convertir de deforestador en un reforestador, porque como política en la selva debe trabajarse solo con el área intervenida, no tocar el área nueva. Y la ganadería ha intervenido gran parte de los 10 millones de hectáreas intervenidas en la selva, casi unos 4 o 5 millones en ganadería, y hay un promedio de 60 a 80 hectáreas por ganadero, pero tienen una vaca cada hectárea o 2 vacas, en 2 hectáreas una vaca. Pueden mejorar su sistema de producción y tener 3 vacas por hectárea y duplicar su capital ganadero en la mitad del área, y la mitad, entre 40 hectáreas o 30 o 40, dedicarlos a la agroforestería. Si eso se hace masivamente con los ganaderos, puede tenerse un gran volumen de reforestación, y que es imposible hacerlo o es más difícil hacer con otro tipo de empresarios, porque no existen muchas áreas grandes como para hacer grandes reforestaciones, pero sumados los ganaderos y por cuencas pueden hacer un gran trabajo. Por ejemplo, de la zona de Punimbuque en Tarapoto hasta la zona del Viabo, las zonas altas, hay una gran cantidad de ganaderos que vienen desde la parte alta hasta las orillas del río, y que perfectamente toda la parte alta puedan considerarlo como reforestación y generar fuentes de agua, ¿no? Entonces, sería una gran política y de cara al cambio climático, y también como posibilidades de buscar financiamiento para dar un salto en la ganadería.
y hacer del ganadero, del deforestador, el reforestador. También aprovechar las lluvias, ¿verdad? Las lluvias de las zonas altoandinas, sobre todo para aprovecharlas aquí en la costa y en la selva, vernos todos beneficiados. El enfoque es parecido en la sierra, pero en la sierra tiene que haber más cosecha de agua. Tal vez la única justificación para que el Ministerio de Agricultura se llame Agricultura y Riego es porque sí o sí prioritaria la cosecha de agua y generar grandes represas como por ejemplo, la represa del Acachi Alto en Ayacucho está generando a la salida una gran cantidad de pequeños ganaderos que se han transformado de ganaderos de subsistencia en pequeños empresarios. Y como el Perú es ganadero por nichos, el gran nicho está, por ejemplo, en el sur, toda la zona de Cusco-Puno, y todo lo que fuera sierra también tiene que pensarse en cosecha de agua, en mejorar pastos, en conservar pastos para la sequía, porque la zona sur puede tener problemas de sequía muy graves. Ya debería estar por las lluvias, por otro lado tenemos el otro lado va a ser sequía, entonces por ahí hay que trabajar con pastos de secano, cultivar avena para guardar pan para mayo, ¿no? Entonces la sierra tiene también un gran potencial, pero con reserva de agua, con aprovechamiento del agua reservada y generar pastos cultivados y también pastos de secano con la alfalfa dormante. Y si bajamos ya a la costa, en todo lo que es la ganadería de costa, la ganadería estabulada, el impacto va a ser más por el estrés de calor. El estrés térmico del ganado. Sí, o sea, el ganado tiene una cierta zona de confort que va desde 12 a 14 grados hasta 25, 26. Una vez que pase ese nivel de temperatura, el animal empieza a tener, sale de la zona de confort, no puede mantener su temperatura adecuadamente y entra a una zona tiene que buscar mecanismos de compensación para que no suba su temperatura, entonces la producción se vuelve más ineficiente. Claro. Ya de por sí, en verano, bajan los índices de producción de leche en 20%, la reproducción baja un 40%, pero con el niño ese impacto va a ser mayor, porque se estima que va a tenerse unos 3 grados o 4 grados más de lo normal. Y eso es suficiente para que las vacas prácticamente ya no se reproduzcan entre enero, febrero y marzo, y baje la producción de leche un 40%. Los ganaderos tienen que tomar medidas ya más conocidas por ellos, pero de repente implementarlos con mayor énfasis, que son ventilación forzada, aspersores, sombras, una serie de mecanismos que tienen que preparar desde ahora para no ser muy impactados en el verano, ¿no? A lo mejor cobertizos también para el ganado. Más que nada sombras, en la costa es sombras, y las sombras lo más alto posible. Los cobertizos son más para sierra, para menguar los efectos del frío. Zonas más altas, ¿verdad? Sí. Y esto para evitar estos impactos negativos en el ganado que afecte al ganado en etapa de reproducción. Sí, al ganado lechero, en la etapa de producción y reproducción, ¿no? Al ganado lechero. Sí. Es decir, que la producción de leche o de carne puede verse afectada por los efectos del niño. Sí, y en la costa va a ser bien notoria la disminución de la producción de leche y los índices reproductivos se van a ver bien deprimidos. ¿Qué otra recomendación le puede dar, por ejemplo, a estos ganaderos, microproductores, ¿no? Pequeños productores, para evitar que los efectos del niño tengan estos efectos negativos? Porque además de ser una oportunidad, como ya lo hemos conversado, también pueden traer estos impactos negativos. Sí, el tema es que deben estarse preparando en conservar pastos, ¿no? No hay mucha costumbre en la sierra, por ejemplo, de preservar pastos para épocas de sequía. Entonces, ya cuando están en el problema, empiezan a preocuparse y deberían calcular la cantidad de animales que tienen y buscar posibilidades de siembra de pastos de secano para preservar, por ejemplo, avena forrajera y para hacer como heno o como ensilado. Tienen que prepararse con pastos. Y en la sierra preparar los cobertizos, y en la costa las sombras y los ventiladores. Sombras altas, ¿verdad? ¿El reciente aumento del precio del pollo tiene relación con el fenómeno del niño? ¿Podría tener esta relación? Sí puede impactar el fenómeno del niño en los precios, porque si llueve mucho en las zonas maiceras, si hay mucha lluvia en Brasil, o en lugares donde se produce maíz, o llueve mucho o llueve poco, va a subir el precio del maíz y la soya.
y nosotros producimos pollo básicamente en base a maíz y soya. Entonces, los impactos que se generen en el exterior con los insumos que mencionamos, maíz o soya, sí van a impactar en el precio del pollo, definitivamente. Porque nosotros producimos pollo con gran cantidad de maíz y soya importada. Es decir, que lejos de lo que se ha venido comentando, del impacto que ha podido tener este informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la carne y sus efectos, ¿no? La carne vacuna, la carne de vaca, el fenómeno del niño también puede estar impactando en este tema del precio del pollo. Claro, por las razones que le dije, en relación a lo de la carne, la Organización Mundial se refería más a la carne preservada, conservada, a la natural no mucho. Embutidos. A los embutidos, pero la natural, en la carne no tenemos que preocuparnos porque nosotros tenemos un consumo de 5.4 kilos de carne por persona al año. Es mínimo. Eso no es nada, ¿no? Y los peruanos todos sabemos que no todos los días se consume carne. Tenemos un calendario, un día se come pollo, otro día se come pescado, tenemos menestras. Lo que consumimos de carne no nos da para preocuparnos. Sin embargo, el mensaje irá para los que comen demasiada carne, que son pocos. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, doctor Manuel Rosenberg. Le agradecemos entonces al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas de la Universidad Científica del Sur. Y a continuación nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Prepárate Perú. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El miércoles. Una joven no se decide entre dos alternativas: conservar la relación con su antiguo prometido. ¿Estás haciendo la ventana otra vez? Claro, si me quedó virada, ¿qué quieres que haga? O aceptar un nuevo romance que la ilusiona. Habana Eva. El jueves. La historia de dos mujeres que descubren que algo las une. Está diciendo que no puede enterrar a mi padre en una tumba como Dios manda. ¿Tumba? Y deciden recomenzar sus vidas y mirar la realidad de otra manera. 7 mesas de billar francés. El viernes. Es un documental que recoge testimonios de la relación laboral y humana entre empleadas del hogar y sus empleadores. Un día me llama la cocinera, pero le parecía que era algo tipo brujería. Se suman anécdotas y relatos de confianza, pero también de decepción. Empleadas y patrones. Nuestro cine. Por TV Perú. En películas, mucho más que ver. En Navidad pasan cosas increíbles. Las luces convierten mi casa en un lugar brillante y el árbol nuestra sala en un lugar mágico. Pero lo más increíble pasa en la mesa. Cuando mi panetón Sayón la convierte en la mesa de Navidad. El panetón más rico, el más suavecito. El panetón que nos une y nos hace más felices. Panetón Sayón, uniendo a las familias peruanas. Desde este lunes 16 de noviembre, disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. Ahora, en el horario que tú elegiste, de lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos a las 10. TV Perú, en deportes, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Head and Shoulders. Mi balón. Cuando era niño, qué lindo era llegar a las 12 en Navidad. Y quería que por primera vez mi hijo sintiera lo mismo. Si él se dormía, no sería igual. Hicimos de todo. Y llegaron las 12. No lo podía creer. Y cuando se durmió le dije a mi esposa: amor, ahora sí pon la hora que es. De toda primera vez nace un recuerdo que se convierte en tradición. Y de la mejor harina nace el mejor panetón, suave y esponjoso. Prueba Panetón Blancaflor y comienza una nueva tradición. Continuamos con Prepárate Perú, un programa especializado en temas relacionados con el fenómeno del niño.
Cerca de 600 millones de soles se han destinado en labores de prevención por el fenómeno del Niño en el Callao, afirmó el gobernador regional Félix Moreno. Indicó que se encuentran preparados para enfrentar los impactos de este evento climático. Más detalles en la siguiente nota. Atención. Yo puedo decir tranquilo como gobernador del Callao que el Callao está preparado para una eventual corriente del Niño. De esta manera, la autoridad regional del Callao, Félix Moreno, aseguró que el primer puerto del país se encuentra listo para hacer frente al fenómeno climático. En esta parte de la capital, los trabajos de descolmatación y limpieza de cauce iniciaron en el mes de julio, para lo que se destinó aproximadamente 600 millones de soles. Por nuestra parte nos hemos preparado y puedo decir que estamos a un 90%, 95% el río Rímac y el río Chillón, que es el segundo río de importancia, estamos un 75%. Un equipo de TV Perú sobrevoló el cauce del río Rímac y desde el aire, el gobernador regional explicó las obras realizadas en la zona. El río se encuentra totalmente limpio, se ha descolmatado y se ha retirado maleza y basura en un aproximado más o menos de 400.000 metros cúbicos. Por este motivo, el Callao ha creado un programa de vigilancia vecinal para evitar el arrojo de basura y de desmonte en la ribera del río. Por otro lado, se pusieron en marcha los trabajos de prevención en la región Tacna ante el fenómeno del Niño. Las autoridades iniciaron la limpieza de cuencas de los ríos Sama, Caplina y Uchusuma. Aquí la nota. En la región Tacna se iniciarán los trabajos de limpieza de diversos tramos de las cuencas del río Sama, Caplina y Uchusuma, como medidas preventivas ante el fenómeno El Niño. El jefe encargado de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna, Roberto Loaiza, señaló que El Niño provocará intensas lluvias por debajo de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, y que por ello es necesario reforzar las defensas ribereñas. En esta semana dando inicio al trabajo, estamos hablando en la cuenca de Sama, también como Caplina y Uchusuma. Este trabajo se está realizando en coordinación con los gobiernos locales, con las municipalidades provinciales y distritales, asimismo con la Dirección Regional de Agricultura y también Agrorural. El funcionario señaló que las lluvias provocarían la activación de quebradas secas, produciendo huaicos, sobre todo en el sector de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre. El pasado marzo del presente año, la localidad de Mirabe fue afectada por la presencia de lodo y piedras. Para el caso de la zona altoandina, se pronostica que habrá ausencia de lluvias. En todo el país se sigue trabajando en prevención, ya lo sabe, infórmese y actúe frente al fenómeno del Niño. Esto ha sido todo por hoy, ya sabe que mañana tenemos un nuevo programa a las 7 en punto de la noche. Agradecemos como siempre su sintonía, nos puede ver en TV Perú, en la señal informativa del 7.3 y escucharnos en Radio Nacional. Buenas noches, chao.